El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven y pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando: con solo tocarle el manto me curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Después de entrar les dijo: qué estrépidos y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa contigo hablo niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos pone hoy estos dos milagros que se unen por en medio. Uno, el del jefe de la sinagoga, el archisinagogo, que no era un sacerdote, sino que era lo que hoy diríamos un organizador. La sinagoga no era un centro de culto en el sentido del templo, sino era simplemente el lugar de oración donde los sábados se reunían los judíos y hacían sus oraciones, pero el lugar del culto propio era el templo, no la sinagoga. Son dos cultos diferentes, uno es el culto de los sacrificios y el otro el de la pura oración, la oración en las sinagogas, el culto sacrificial en el templo. Así que el jefe de la sinagoga no es un levita, no es un sacerdote, sino es un organizador laico que simplemente pues es el que mantiene la limpieza, las cosas, y el que es el encargado de invitar a quien predica y quien no predica. Y los predicadores no eran levitas, no eran sacerdotes, eran laicos, eran rabinos. El rabino es un laico de al menos 30 años que sepa leer, escribir y algo de las escrituras. Por eso Jesús se dice, tenía 30 años cuando empezó a predicar, o sea, podía ser un rabino, ya tenía la edad y la cultura suficiente. Y dice que este Jairo, el jefe de la sinagoga, él se va a Jesús, se echa a sus pies y le dice: mi niña está en las últimas, impón las manos, que se cure y viva. Y Jesús se va con él. Y mientras pasa este episodio de la hemorroísa, esta mujer con estos flujos de sangre desde hacía 12 años, que había sufrido mucho en manos de médicos que la dejan en ese momento casi arruinada,
y que era, claro, esta es una enfermedad que la pasa ella sola, pero oficialmente era considerada impura por los flujos de sangre en la ley judía, con lo cual no podía estar en reuniones sociales, ni tocar a nadie, ni participar en el culto. Y ella toca a Jesús, sabiendo que tocando el manto de Jesús se curaría, al menos tiene esa esperanza. Y lo hace, queda curada y Jesús se gira. Claro, en la mentalidad nuestra, como la de los apóstoles, sin saber de qué va, diríamos, bueno, que Jesús se gire y busque quién le ha tocado en medio de la multitud. Aquí hay dos causas para girarse por parte de Jesús. Una desde el punto de vista judío, la ha tocado una impura, no podían tocarla, pero eso es la mentalidad judía, no la de Cristo. La de Cristo es: alguien me necesita, me ha tocado y la he curado. Y lo que importa es no solo la curación, sino la fe de esta mujer. Así que vamos a verla por ella, que tenga no solo el contacto estrictamente del manto, sino la certeza en la fe de su perdón, del perdón de Cristo y de la curación. Y así la busca y esta confiesa, no nos dice lo que confiesa, pero confiesa todo lo que ha pasado, dice. Con lo cual, en el fondo, está confesando la culpa desde el punto de vista judío de haber tocado a Jesús, que no podía hacerlo. Pero Jesús no tiene, para Jesús no tiene su importancia. La importancia es la fe, y esa mujer tenía fe en Jesús. Recordemos aquello que hemos explicado muchas veces. El primer gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, puente entre los siglos III y IV, el obispo de Cesarea, explica en su libro Historia Eclesiástica que esta mujer era de su diócesis, era de Cesarea, y que después, cuando vuelve a Cesarea y rehace un poco la fortuna, pues en el jardín de su casa hizo una gran estatua con Jesús y ella a sus pies, perdonándola y diciéndole: tu fe te ha salvado. Con lo cual, y dice todavía, cuando en vida de Eusebio, todavía se conserva esta estatua de esta mujer de Cesarea, que de la cual no sabemos el nombre, pero que la identifica con esta mujer del Evangelio. Es en el momento en que todavía está hablando. Llegan de la casa de Jairo: tu hija ha muerto. Y aquí viene toda esta escena. Jesús deja la multitud, se lleva solo a los tres apóstoles principales, Pedro, Santiago y Juan, se va a la casa con los padres de la niña. La gente dice que no hace falta que vaya, está muerta. La gente allí, podemos imaginar la situación con las plañideras y los flautistas, que era lo típico de la época, donde se ponía a hacer el luto y el duelo de una forma ostensoria, exagerada incluso. Y Jesús los riñe: basta de esto, no está muerta, duerme. La gente se burla de Jesús y por eso los saca a todos, sube a la habitación. Talita cumi, a ti te lo digo, levántate. Y la niña se levanta. Claro que estaba muerta, aunque hablemos de dormición en el sentido que no es la muerte para siempre, sino que esperaba ese momento en que Jesús la resucitaría. Es la resurrección al estilo de Lázaro, no es la resurrección final, es volver a la vida para volver a morir años después, 10, 20, 50 o 100, no importa, pero es como un signo de lo que será la resurrección futura. Cristo tiene el poder sobre la vida y la muerte. En el fondo, en estos todavía primeros capítulos, estamos en el 5.º capítulo de San Marcos, se nos va mostrando quién es Jesús. Lo hemos visto, tiene el poder sobre el diablo, veíamos ayer, sobre el mar, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades y sobre la muerte. Y nos va haciendo entender poco a poco su misión. No es la de librarnos de los romanos, sino de liberarnos del pecado
que representan las enfermedades también y de la muerte, para llevarnos a la vida eterna. Es curioso el punto final de hoy, cuando dice: les insistió en que nadie se enterase, aunque eso era imposible, todo el mundo lo sabía, más que de sobras, pero lo hace para intentar impedir que lo hagan Mesías Rey. No es esa la misión de Jesús, no es la de ser Mesías Rey contra los romanos. Y les dice también que den de comer a la niña. Y eso es más que normal, una niña que llevaba días y días muriéndose sin comer. Y cuando hay el milagro, todo el mundo se fija más en el que hace el milagro que en la niña misma. Pero Jesús piensa en la niña, ella es la que se ha curado, a ella hay que alimentar, ella pasa a ser el centro en este momento. Y así hace desviar la mirada tanto en Jesús como en la niña, que ella sea la protagonista de cara a ser bien cuidada. Si Jesús le ha devuelto la vida, al menos que la sepan mantener también los padres. Porque a veces pasa, cuando hay fiestas, cosas, al final deja de ser, no se da ni de comer al protagonista. Bueno, aquí habría una anécdota larga a explicar, pero ya se hace tarde sobre este punto. Para nosotros lo importante es entender en nuestra vida, hemos de tocar al Señor y Él se deja tocar. Si esta mujer hemorroísa tocó al Señor solo el manto, nosotros lo tocamos del todo, se nos da en comida, comemos de Cristo, alimento real y espiritual para cada uno de nosotros. Entramos en comunión con Él y Él quiere que también nosotros sepamos pedirle perdón. Lo hacemos al inicio de la misa, lo hacemos siempre que nos confesamos, para estar en comunión en la gracia de Dios, para que Él aumente nuestra gracia y podamos llegar con Él un día a la vida eterna.